¿Qué tal? Buenos días. Considerar como ataque militar la explosión de un dron en el tejado del Kremlin puede resultar excesivo a la vista de las imágenes, pero no se puede negar el efecto simbólico de que un artefacto haya llegado hasta las puertas mismas del símbolo de poder ruso. Y eso que Ucrania asegura que no tiene nada que ver con esta acción calificada por Rusia como un intento de atentar contra el presidente Vladimir Putin, que ni siquiera estaba allí. La guerra de Ucrania podría llegar a conocerse como la guerra de los drones. Porque estos artilugios han mostrado su efectividad en el campo de batalla, son relativamente baratos y permiten operar sin arriesgar la vida de sus tripulantes. Los que sobrevolaron el Kremlin fueron derribados por las baterías antiaéreas, pero aunque la amenaza real fuese muy difusa, las alarmas se han disparado en Rusia, que ha prohibido incluso el uso de drones de cualquier tipo en varios de sus territorios. Los drones no pueden volar, pero queda una pregunta en el aire. Si no fue Ucrania, ¿quién envió los drones al Kremlin y cómo pudieron llegar tan lejos? Y Naciones Unidas alerta sobre la llegada del Niño, un fenómeno meteorológico asociado al calentamiento de las aguas de la superficie del Océano Pacífico en regiones tropicales. Las consecuencias previsibles son un aumento de las lluvias, pero también fenómenos meteorológicos extremos, como huracanes e inundaciones, que podrían aumentar, provocando muchos problemas, sobre todo en América del Sur, en el sur de Estados Unidos, el Cuerno de África y Asia Central. Hoy vamos a ver cómo de complicada puede ser la situación si se confirman estos pronósticos. Y en Ruanda ya son 129 los muertos tras las fuertes lluvias que provocaron inundaciones y corrimientos de tierra en varias provincias del país. Muchas personas siguen atrapadas en sus casas a medida que continúan las operaciones de rescate, con las comunicaciones por carretera cortadas, ya que algunas de las principales carreteras y autopistas del país se han visto afectadas. Miles de personas se han quedado sin hogar tras unos corrimientos de tierra masivos que han arrasado con barrios enteros. Y esta mañana hemos conocido los datos del pasado mes de abril, los datos del paro, que son esperanzadores porque se han contabilizado 73.890 parados menos y un aumento del número de afiliados de 238.436. Estas son las cifras del último mes. El Ministerio indica que en España hay una cifra récord de afiliados que se acerca a los 20.600.000 personas. Si miramos cómo ha evolucionado el paro en el último año, vemos que partimos de un abril de 2022 en el que había más de 3 millones de parados y que durante este año, con algunos picos y valles, pues hemos ido descendiendo poco a poco hasta este mes pasado, cuando se han contabilizado 2.788.000 desempleados. Es una cifra que no se alcanzaba desde 2008. El ministro Escrivá ha destacado las cifras de este primer cuatrimestre. Hemos vuelto, como ya hicimos en el mes de marzo, a tener un mes donde se registra un registro de creación de empleo que es histórico en toda la serie que conocemos. De tal forma que en los 4 primeros meses del año, ya con más de 420.000 empleos creados, pues es también un registro absolutamente histórico para un cuatrimestre. Bueno, esas son las buenas noticias. Ahora las malas. La Reserva Federal de Estados Unidos tomaba ayer la decisión de incrementar de nuevo los tipos de interés hasta el 5,25%. Esta es la 10ª subida consecutiva en un año. Esta decisión tiene mucha relevancia porque hoy se espera también otra más, la que tomará el Banco Central Europeo, que normalmente, ya lo saben, va a rebufo de lo que dicta la Reserva Federal estadounidense. O sea que también podría optar por una subida similar, quizá algo menor que en anteriores subidas de tipos de interés. La cifra final que decida el BCE, cómo se sitúen finalmente los tipos, va a depender lo que se tenga que pagar por las hipotecas, así que ya se imaginarán que hay muchas familias temblando al ver este dato que podría empujar las hipotecas a su mayor subida durante este verano. Bueno, esta subida de los tipos de interés, la inflación, los préstamos que se dan son cada vez más caros de devolver. Todo hace que uno se lo piense mejor para comprar o vender una vivienda. Hoy, por ejemplo, hemos conocido que respecto a hace un año, en España se vende casi un 12% menos de viviendas y se da 26% menos de hipotecas.
Por eso quizá sea un buen día, Isiar Pérez, para recordar que hace ya casi un año el Gobierno aprobó una serie de medidas de alivio hipotecario. Vamos a recordarlas. ¿En qué consisten, Isiar? Sí, pues dependiendo de nuestra situación, de cuánto ingresemos al mes o al año, pues podremos acogernos a una línea de ayuda o a otra. Fíjate, en el primer caso serán aquellas rentas inferiores a 25.200 euros al año. Esto es unos 1.000, a ver si no me equivoco, unos 2.100 euros al mes, para que lo tengan más claro. En este caso, el Euribor, pues solo nos lo pueden fijar al 0,1%, fíjate, porque en abril cerramos con un Euribor del 3%, así que es bastante la diferencia. Durante un periodo de carencia de 5 años, pues tendrán que mantenerlos el Euribor en el 0,1%, y además se añade la posibilidad de que tendremos 2 oportunidades para cambiar el contrato de la hipoteca, es decir, para optar por esa segunda reestructuración. También se añade un nuevo año a la dación en pago, es decir, pues por ejemplo, para saldar la deuda devolvemos la casa, pues no tendremos un año para hacerlo, sino 2. Bueno, son unas medidas que vienen bien. En todo caso, ¿cuándo se puede congelar la hipoteca? ¿En qué casos? Pues en el segundo caso, en la segunda línea de ayudas, y hace referencia a esas rentas inferiores a no a 25.000, sino a 29.400 euros al año. Aquí tenemos dos opciones: o bien decidimos congelar la hipoteca durante un año, o bien alargarla durante 7 años. ¿Cuál es la ventaja de esta segunda opción? Que pagaremos menos por la hipoteca, pero eso sí, tardaremos más en librarnos de ese préstamo, de esa deuda. Claro, y después están los intereses que habrá que seguir pagando también por aumentar la hipoteca. Pero ¿hay alguna ayuda en general para el resto de personas, para el resto de hipotecados que tengan que afrontar ahora una importante subida a partir del próximo mes? Sí, de hecho, Robert, ahora hablabas de intereses, pues se eliminan también las comisiones, entre otras cosas, de la amortización anticipada, es decir, si queremos pues deshacernos antes de la hipoteca, pues no habrán comisiones por hacer esas amortizaciones, ese pago anticipado, y tampoco por cambiar de tipo variable a fijo, que es lo que muchas personas o muchos hogares están pues haciendo en estos momentos. Todos los hogares pues se han librado de esas comisiones, al menos de momento, durante todo el año 2023. Bueno, vemos que hay unas cuantas noticias económicas que protagonizan esta jornada de jueves. Vamos a ver cómo está la situación, cómo leemos este escenario económico con un experto, Santiago Niño Becerra, que es doctor en Economía y catedrático. ¿Qué tal, Santiago? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Bueno, esta subida de hipotecas es un efecto previsible, ¿verdad?, de la subida de tipos de interés. O sea que me imagino que los responsables de haberlo subido no se podrán sorprender ahora, ¿no?, ante lo que está pasando. Bien, yo desde el principio he defendido que para frenar esta inflación, es decir, el tipo de inflación que tenemos ahora tanto en Europa como en Estados Unidos, la subida de tipos no es la forma más adecuada. ¿Por qué? Porque esta inflación, subrayo lo de esta, es debida a un problema de oferta, insuficiencia de la oferta, no es debido a un exceso de demanda. Entonces, la subida de tipos lo que está haciendo es encareciendo una demanda y está desfavoreciendo la financiación de empresas, y sobre todo pienso en las pymes, en las pequeñas y medianas empresas. Es verdad que acabará funcionando, o sea, esta subida de tipos acabará frenando, enlenteciendo la subida de precios, pero evidentemente la economía acabará pagándolo. Es verdad que, y esto está pasando tanto en Estados Unidos como en Europa, que aún no se está viendo definitivamente el impacto de esta subida de tipos en el día a día. En las hipotecas sí, evidentemente, y en la problemática de las pymes para financiarse también, pero en general, en el crecimiento no se está viendo. ¿Por qué? 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 No se está viendo. Bueno, ¿por qué? Vamos a ver, hemos tenido un problema con la comunicación. Vamos a ver, compañeros, si podemos recuperar. Santiago, ahora sí le escucho, que nos entramos en un bucle, a ver si la escuchamos ahora. No, estamos teniendo problemas con esta comunicación. Vamos a ver si podemos arreglarlo. Estamos hablando con Santiago Niño Becerra sobre la actualidad económica. Un apunte sobre migración. La ONG Caminando Fronteras alerta de que una patera
con unas 50 personas, se encuentra a la deriva en dirección a Canarias. Mejor suerte han corrido los migrantes rescatados en las últimas horas en Fuerteventura y Lanzarote. Estos que van a ver son los ocupantes de una embarcación que era rescatada a 52 kilómetros al oeste de Lanzarote. En total 47 personas, entre las que se encuentra una niña y 3 mujeres que eran trasladadas al muelle comercial de Arrecife. Unas horas antes llegaba también a Lanzarote otro grupo de 43 personas en otra patera. La isla ha recibido en los primeros 4 meses del año a 1.729 personas, 219 más que el mismo periodo del año pasado, lo que supone que los flujos migratorios han crecido en torno a un 15%. Bueno, estos días les hemos contado la historia de cientos de personas que están paradas en la frontera de Chile y Perú en medio de un limbo legal del que no pueden salir porque ninguno de los dos países les acepta, ni del que han salido ni al que quieren entrar. Allí continúan, por ejemplo, en su mayoría venezolanos y haitianos. Migrantes llevan semanas sin poder cruzar a un lado o a otro y siguen bloqueando la autovía con enfrentamientos y disturbios con las fuerzas de seguridad de Perú, pero también con las de Chile. Imagínense qué situación. Hasta allí se han desplazado varios dirigentes que reclaman a países como Venezuela que tenga consideración con sus compatriotas y ayude a aliviar las tensiones, porque por el momento el gobierno venezolano se desentiende de esta situación. Por eso hemos insistido tanto en el programa Vuelta a la Patria, que es un programa del gobierno venezolano para repatriar a personas que quieren volver a su país. Esta es una responsabilidad del gobierno venezolano y por lo tanto nosotros como autoridades chilenas vamos a seguir insistiendo. Pero esta presión migratoria nos deja también otras imágenes impactantes, por ejemplo, en un centro de migrantes en Chiapas, al sur de México, donde cientos de personas terminaron asaltando las vallas, donde se trataba de controlar el acceso de estas personas para expedir los documentos para poder circular dentro de México, para poder permanecer en el país en su tránsito hacia Estados Unidos, que es hacia donde se dirigía la mayoría de estas personas. Pueden moverse dentro de México si obtienen ese papel, pero para esto tienen que hacer enormes colas. 2 personas resultaron heridas en esta avalancha. En los últimos meses, México ha recibido a miles de personas de Estados Unidos que han sido expulsadas de allí eludiendo motivos sanitarios gracias al llamado Título 42. Cubanos, haitianos, nicaragüenses, venezolanos fueron devueltos al sur gracias a esa medida tomada en tiempos de COVID. Está previsto que esta excepción finalice el próximo 11 de mayo. Algunos de los que logran entrar en Estados Unidos acaban en Nueva York, donde son enviados por el gobernador del estado de Texas. Desde hace tiempo los estados republicanos intentan presionar a los estados demócratas de esta manera, enviando migrantes para protestar contra la política migratoria del gobierno. Estas son imágenes de estos días con nuevas guaguas que llegan a la Gran Manzana cargadas de migrantes. Por cierto, que precisamente en Nueva York avisan de que aumentan los problemas que tiene que solucionar y que se están agotando los recursos económicos para atender a estas personas. El presidente y la Casa Blanca han fallado en esta crisis migratoria de la ciudad. La ciudad de Nueva York perdió 817 millones de dólares y se vienen pérdidas de hasta 1.400 millones de dólares para este año fiscal. Creo que un número sustancial de solicitantes de asilo están siendo explotados, están siendo maltratados. La queja central del gobierno local es que se creó un mercado laboral en negro de miles de trabajadores que no tienen estatus de protección temporal. ¿Por qué Texas y Florida y los otros estados que están enviando a esta gente a lo nuestro? ¿Por qué en Nueva York no le están cobrando? Y hay otras maneras a donde podemos estar gastando dinero, ayudando a las personas que de verdad lo necesitan aquí, los ciudadanos. Los más de 40.000 migrantes que llegaron de Texas y Florida, según autoridades de Nueva York, fueron abandonados en la estación de buses de Manhattan, sin ningún recurso para sobrevivir en la Gran Manzana. Iglesias y organizaciones sociales son quienes apoyan a las familias migrantes. La frontera mexicana padece una seria escasez de agua, es uno más de los obstáculos a los que se enfrentan precisamente los migrantes que transitan por este país. Vicente Calderón estuvo en un albergue en Tijuana, donde niños y adultos que buscan refugio en Estados Unidos encuentran
varados y ni siquiera con un baño accesible. La gente espera algo del agua que quede en los tinacos de este albergue para migrantes. Sí ha habido bastante escasez de agua, ya imagina, ya son 10 días que tenemos de estar sin agua. El Estado anunció que más de 600 colonias de Tijuana quedarían sin servicio mientras reparaban una fuga en un acueducto. Dijeron que el corte duraría un día y medio, pero hay vecindarios que siguen secos más de una semana después. Siendo desesperada. Por eso protestaron ante la autoridad estatal. Necesitamos agua para bañarnos, para lavar los baños, los niños están enfermos. Lo que sí llega es la factura que normalmente asumen las ONGs que sin subsidio del gobierno albergan a los migrantes gracias al altruismo de ambos lados de la frontera. Vas a ser famoso por venir a cortar el agua al albergue. En otros albergues han cortado el agua por falta de pago. Tras la protesta, las autoridades anunciaron la creación de un decreto que exentaría del pago del agua a algunas organizaciones de la sociedad civil, como esta que da apoyo a los migrantes. Aún así no todos alcanzan. Para lavar sus platos y cubrir otras necesidades, esta joven tuvo que comprar agua embotellada. Sale bien caro, demasiado caro. Bañarse es un lujo por el que hay que esperar. Bueno, muchos de estos migrantes en todo el mundo huyen de guerras, como por ejemplo la de Sudán. Allí el alto al fuego anunciado por Sudán del Sur podría estar en el aire. Presten atención a las palabras de un enviado del ejército durante una visita al Cairo. Lo que viene a decir es que la guerra es un problema interno que solo ellos deben resolver. Vaya, que de mediación de Estados Unidos o de Naciones Unidas no quieren saber nada, por lo menos esta facción. El ejército sudanés ha denunciado ataques de los grupos paramilitares en la capital, en Jartum, en el primer día de tregua, que parece que se va a romper si no lo ha hecho ya en cualquier momento. Este país va camino de una catástrofe humanitaria, según alerta la ONU, que ha cifrado en 100.000 las personas que han cruzado ya las fronteras para huir de los combates. La mayoría busca refugio en el Chad o Egipto, donde están llegando a diario ferry con 90 guaguas cargadas de estas personas. A estas cifras se suman 330.000 desplazados dentro del propio país. Y esta mañana visita sorpresa del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a la Corte Penal Internacional en La Haya, en medio de la tormenta desatada por un supuesto ataque con drones al Kremlin, al mismo centro del poder ruso, justo cuando Kiev había asegurado que sus tropas están listas para lanzar la contraofensiva. Se suceden los sabotajes en territorio ruso cuando el ejército ucraniano vuelve a ganar terreno en Bakhmut. Bueno, pues aquí vemos precisamente ese momento en el que se derriba el dron sobre el Kremlin. Eran dos exactamente, según los servicios rusos, según la información rusa, los que llegaron hasta este punto. Moscú afirma que fue derribado cerca de una de las cúpulas del palacio y que fue lanzado por Ucrania para intentar acabar con la vida del presidente ruso. Kiev niega estar implicado, asegura que podría tratarse de un pretexto para justificar una escalada en la guerra. Con la luz del día, la cúpula del Palacio del Kremlin, donde estalló el dron, aparece aparentemente intacta. A pie de calle, calma. Los operarios siguen con los preparativos en la Plaza Roja para el desfile del 9 de mayo, día en el que Rusia celebra su gran fiesta nacional. En los alrededores se observan estos carteles: prohibido el vuelo de drones, pero alguien hizo caso omiso a esa prohibición en la madrugada de este miércoles. Moscú emite un comunicado en el que afirma que Ucrania ha intentado asesinar al presidente ruso mediante un ataque con drones. Las cámaras captan desde varios puntos de la capital rusa el impacto de uno de los vehículos no tripulados sobre la cubierta del palacio. El expresidente ruso Dmitry Medvedev también atribuye el ataque a Ucrania y pide la eliminación física de Zelensky y su camarilla tras el presunto intento de asesinato de Putin. La noticia salta con Zelensky en Finlandia reunido con los líderes de varios países nórdicos. We don't attack Putin or Moscow. No hemos atacado a Putin o Moscú, nosotros luchamos en nuestro territorio, estamos defendiendo nuestros pueblos y ciudades, afirma el presidente ucraniano.
El segundo ejército del mundo ha perdido, no son capaces de ocupar Ucrania. Les resistimos y ahora necesitan encontrar alguna excusa para motivar a su país, dice Zelensky. La respuesta de Rusia a ese supuesto atentado contra su presidente llega en forma de lluvia de drones suicidas. Las defensas aéreas ucranianas logran interceptar 18 de los 24 vehículos no tripulados lanzados por el ejército invasor sobre Kiev y otras ciudades ucranianas. Y todo precisamente cuando se multiplican los actos de sabotaje en las reservas de combustibles rusas. Este miércoles ardían otros 2 depósitos de combustible. A lo que hay que sumar el descarrilamiento de 2 trenes en los últimos días. Actos que llegan justo cuando Zelensky anuncia en Helsinki que la contraofensiva llegará pronto. Por lo pronto lo que llegan son los bombardeos masivos de Rusia. El último en las últimas horas ha provocado 23 muertos y decenas de heridos en Jersón. Zaporilla ha sido otra de las 10 regiones ucranianas que ha sufrido esta oleada de ataques rusos. Los bombardeos han afectado más de 100 infraestructuras según el gobierno ucraniano. Bueno, buscamos detalles sobre la intervención militar con Juanjo Fernández, analista militar. ¿Qué tal, Juanjo? Buenos días. Muy buenos días, Roberto. Encantado de estar de nuevo con vosotros. Gracias por tu tiempo, Juanjo. Oye, lo primero, este dron sobre el Kremlin, en medio de la cúpula del Kremlin. ¿Tú crees que esto es obra de Ucrania o se trata de algún otro tipo de intervención? Porque que llegue un dron hasta este punto, no sé yo. Pues realmente yo no creo que haya sido intervención ucraniana por 2 motivos fundamentales. Uno, la dificultad técnica de controlar ese dron en remoto. Si de haber sido ucraniano, debería haber sido alguien situado allí al pie, al lado del Kremlin. Luego, por otro lado, ¿no te parece absurdo que se intente eliminar a Putin en un ataque con un dron de noche, cuando se supone que estará pues, en sus habitaciones, en su espacio personal? Sería mucho más fácil intentar hacerlo durante el mismo desfile del día 9 de mayo. Todo suena muy, muy, muy raro. El que hayan surgido tantos vídeos de repente, ¿no? Es muy raro cuando toda la información rusa sale de aquella manera con cuentagotas. Es todo muy, muy extraño. La opinión profesional es que es un movimiento propagandista realizado por los propios rusos. Bueno, tampoco debe ser, digamos, muy aleccionador para ellos, para sus servicios de defensa, el hecho de que un dron pueda llegar tan lejos, prácticamente está al mismo centro de poder, ¿no? Podría ser un poco humillante incluso. Bueno, vamos a ver, todo esto hay que entenderlo en la clave de lo que es el discurso interno. Hay que entender que ahora mismo en Rusia impera una propaganda y un control de la información férreo. Entonces, a la población lo que se le está diciendo es que esto es una lucha, una guerra patriótica como la de la Segunda Guerra Mundial contra el malvado Occidente. Y esto, la población rusa, a base de oírlo una y otra vez, pues en buena parte se lo está creyendo. Entonces, todo este tipo de acciones lo que tratan es, de alguna manera, de enardecer o de mantener, digamos, ese espíritu patriótico que alimenta la operación militar especial esta de Putin. Claro, y por otro lado, en el escenario de guerra, lo que se esperaba para esta primavera era la famosa ofensiva por parte de Ucrania, que no ha llegado o se retrasa, ¿no? Lo que pasa es que, claro, también nos llama la atención que se anuncie tanto una acción militar de este tipo, ¿no? A ver, en esto también, Roberto, hay que entender, y que nos lo entiendan todos los telespectadores, que todo hay un juego y una estrategia de información y desinformación. Claro. Obviamente nadie va a desvelar los planes inmediatos que tiene. Mi opinión personal, contrastada con más expertos militares con los que hablo, es que es difícil una ofensiva seria, es decir, una ofensiva que pretenda tener un carácter decisivo a muy corto plazo, porque todavía faltan bastante de los medios que Ucrania necesitaría tener sobre el terreno para lanzar una ofensiva de este tipo. Pero por otro lado, está clarísimo que Zelensky, o sea, los ucranianos, necesitan hacer algo. No hacer nada no es una alternativa para ellos, porque se prolonga la guerra
y no les interesa que se deje de hablar de ella. Entonces, yo soy de la opinión de que intentarán alguna acción militar, alguna ofensiva, aunque no sea, digamos, esta esperada ofensiva de carácter decisivo, ¿no? que decida el curso de la guerra, pero algo tienen que hacer. Hombre, por lo pronto en Bakhmut parece que, aunque las bajas son enormes, parece que han conseguido mantener la posición desde el ejército ucraniano. ¿Esto se debe leer como una derrota del ejército ruso? Rusia necesitaba en un momento dado poder vender alguna victoria, algún éxito. Ya fue para ellos un éxito simplemente el hecho de retomar esa iniciativa militar con los ataques en Bakhmut, Soledar y en algún otro punto. Pero realmente, desde el punto de vista estratégico, salvo que hubieran roto el frente de una manera contundente y hubieran podido girar sus tropas en una ofensiva hacia el norte, poniendo en peligro, digamos, la retaguardia de las defensas ucranianas, estratégicamente tampoco tiene mucho sentido. Yo creo que se han enfrascado en un enfrentamiento muy localizado en ese entorno de Bakhmut, pensando que iban a lograr un avance más o menos significativo que pudieran vender. Se han encontrado con una férrea defensa, se han enfrascado en una guerra de trincheras y al final es otro fracaso por parte de los rusos, que han perdido muchísimos hombres, muchísimo material para ganar metros. Sí, efectivamente, iban dando los avances casi por manzanas en su momento para demostrar, para que veamos efectivamente lo difícil que estaba siendo avanzar en este punto. Juanjo, un placer como siempre, gracias por atendernos. Un placer para mí, un abrazo a todos vosotros. Bueno, seguimos en la guerra de Ucrania con otro apunte más. Después de que las fuerzas rusas fueran expulsadas de la parte este del país, el año pasado grandes extensiones de campos quedaron cubiertas de minas. A un granjero ucraniano se le ha ocurrido una idea para eliminarlas utilizando su tractor por control remoto, una especie de dron tractor. Vamos a verlo. Es el tractor antiminas. Metro a metro recorre este cercado para descartar la presencia de artefactos explosivos enterrados. Su creador, un agricultor ucraniano. Oleksandr cuenta cómo el momento de la siembra se acercaba, pero ellos no podían plantar porque los equipos de desminado no daban abasto. La cantidad de trabajo es enorme y no tenemos tiempo para desminar los campos. Tomaría años desminar este terreno, asegura uno de los jefes de la unidad de desminado. Así que Oleksandr se decidió a peinar sus propios cercados adaptando uno de sus tractores. Utilizamos las partes metálicas de un tanque ruso para proteger el tractor, cuenta. Además, el vehículo se maneja a distancia. Así se excluye el riesgo para la vida del mecánico. Podemos limpiar un territorio muy grande y con mayor rapidez que si se hiciera de modo manual, afirma este empresario. Según Kiev, Rusia puede haber minado alrededor del 30% del territorio ucraniano. El gobierno de Zelensky se ha comprometido a desminar sus tierras lo antes posible para que la agricultura siga siendo uno de los principales motores económicos del país. Miles de personas se congregaron este miércoles por la noche en Belgrado, en Serbia, para mostrar su dolor por el asesinato de 9 personas, 8 alumnos y un guardia de seguridad a manos de un menor de 13 años. El alumno de la misma escuela, que utilizó 2 pistolas que pertenecían a su padre, fue arrestado poco después. Según las autoridades serbias, será internado en una institución psiquiátrica por tener menos edad de la necesaria para asumir cargos penales. Final exitoso de un día traumático. Así ha definido el alcalde de la ciudad de Atlanta la detención del presunto autor de los disparos que causaron la muerte de una mujer y 4 heridos más en un centro médico en el centro de la ciudad. El pistolero es un exmiembro de la Guardia Costera. Y volvemos aquí a España. Nueva jornada de huelga entre los funcionarios de la Administración de Justicia, un llamamiento para 45.000 funcionarios que van a exigir sus reivindicaciones, básicamente una subida de sueldo. Hay otro conflicto laboral en la justicia, protagonizado por las asociaciones de jueces y fiscales,
que ayer se reunieron con el Gobierno. A la salida de esta reunión, los representantes de los jueces se mostraban positivos ante las primeras propuestas del Ejecutivo. Empiezan a perfilarse posiciones. Es tiempo ahora de reflexión y, en fin, hemos quedado para el próximo lunes a las 11:30 de la mañana y ahora mismo es tiempo de estudio y de valoración. La peculiaridad de la carrera fiscal y judicial es que nunca nos hemos sentado con un ministerio en el que se nos diga más que no va a haber ninguna subida, no se puede, se ha hecho mucho esfuerzo pero es imposible. Entonces estamos en un momento en el que nos encontramos con otra predisposición. Bueno, pues hacemos una pausa y volvemos enseguida. Aún tenemos muchas cosas que contarles, no tardamos. ...11:34 de la mañana, seguimos en Atlántico Noticias y nos vamos a ir de coronación. Estas son imágenes en directo del Palacio de Buckingham, donde el próximo sábado, 6 de mayo, Carlos III será coronado rey del Reino Unido. Esto es un acontecimiento que mueve masas y atraerá visitas de todo el mundo. Habrá personas de todo tipo, fanáticos como Donna, Taylor o Terry, a los que van a conocer ahora, que ya han comenzado con los preparativos. Peregrinan desde todas partes del mundo para asistir a la coronación de Carlos III como nuevo rey de Inglaterra. Son fanáticos de la realeza británica. Es el caso de Donna, que ha viajado desde Estados Unidos. Emocionada, cuenta que es una experiencia única en la vida. Todo Londres respira ambiente festivo, las calles están engalanadas y algunos como Donna esperan la llegada del gran día apostados a las puertas del palacio en tiendas de campaña. Tyler es inglesa, reconoce que siente fascinación por la familia real británica. Su admiración comenzó cuando era niña. Entonces recortaba fotos de Carlos y su hermana, la princesa Ana. A sus 79 años ha convertido su casa en un museo real. Los amo, los adoro, reconoce. Cada una de las habitaciones guarda relación con los miembros de la corona, empezando por el nombre. Banderas, fotos y figuras de porcelana completan la decoración real de las estancias. Algunas personas fuman, otras beben y otras se van de vacaciones. Yo admiro la realeza, cuenta Tyler, emocionada ante la inminente coronación de Carlos III. Al igual que Tyler, Terry, de 87 años, también es fanático de la realeza. En su memoria conserva el día en el que coincidió con Isabel II en una iglesia destruida por una bomba durante la Segunda Guerra Mundial. Desde hace años intercambia cartas con algunos de sus miembros. No tengo favoritos porque todos son amigables conmigo, dice Terry, que asegura que ha formado una conexión especial con ellos. Tras más de 12 siglos de historia, la monarquía se ha convertido en la seña de identidad de todo un país. Bueno, y enseguida llegan nuestros compañeros de Ponte al Día, a los que saludamos ya. ¿Qué tal, Pedro, Wendy? Buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Hola, muy Roberto, buenos días. Pues como siempre en Ponte al Día, muy pegados a la gente de nuestro campo, nos está pasando por una situación esperanzadora por los altos precios de los piensos y también por el poco precio al que se le pagan sus productos. Tal es así que, fíjense, ganaderos de Andalucía han protestado, bueno, pues con imágenes impactantes, arrojando litros y litros de leche al suelo, a la basura. Todo ello después de la exigencia de un conocido grupo lácteo de pagarles el litro a tan solo 9 céntimos, unas cifras que directamente aseguran les llevan a la ruina. Nosotros nos preguntamos si esa imagen que tanto nos ha impactado también se puede replicar en Canarias. Además, también en Ponte al Día tenemos espacio para distintas denuncias vecinales. En concreto tenemos dos, una que nos llega desde Tacoronte, en el norte de la isla de Tenerife. Son muchos los vecinos que piden, reclaman mejoras en el centro de salud porque aseguran que está en una situación lamentable. Y también la otra denuncia vecinal que nos hacemos eco hoy en el programa nos llega desde el barrio de La Paterna, en Las Palmas de Gran Canaria, unas palmeras de
gran altura está haciendo que sus ramas se introduzcan, ahí lo están viendo, en sus terrazas y en sus balcones. Desde luego los vecinos se temen lo peor con esa imagen que estamos viendo, pero hay más, claro que sí. Economía, sostenibilidad de las pensiones. ¿Cobrarán las futuras generaciones de Canarias pensiones? Esta mañana también hemos conocido los datos de afiliación a la Seguridad Social, que sube precisamente ese dato. Vamos a abordar todo con Jonathan Márquez, que nos visita hoy en Plato, y volvemos a retomar esa convocatoria de huelga de los funcionarios de la justicia, que además anuncian que podría recrudecerse esas movilizaciones, pues tras no llegar a un acuerdo con el Ministerio de revalorizar sus retribuciones, sus salarios. Y bueno, todo esto también podría solaparse el próximo 16 de mayo con esa convocatoria de huelga también de jueces y fiscales. Vamos, que la justicia al final está bastante revuelta. Nosotros vamos a darles todos los datos, denuncias vecinales, también puntito gastronómico, tiempo, tenemos de todo un poco. En unos minutos, hasta ahora. De todo un poco como en botica. Gracias, compañeros. Enseguida, ponte al día al término de este programa. Vamos nosotros ahora hasta Ruanda, donde alrededor de 130 personas han muerto a causa de las inundaciones por las lluvias torrenciales de las últimas horas. Según las autoridades, el número de víctimas podría aumentar, ya que las operaciones de búsqueda y rescate siguen en marcha. En la vecina Uganda también ha habido corrimientos de tierra y hay ya 6 fallecidos. Acuden al rescate de las pocas pertenencias que han podido salvar de las lluvias torrenciales. El agua se ha llevado por delante viviendas y carreteras y los ríos de lodo han arrasado las calles. Claire y Gaudens cuentan que lo han perdido todo, aunque celebran que han salvado la vida. Y es que alrededor de 130 personas han fallecido a causa de las inundaciones. En esta otra aldea, los supervivientes de la tragedia luchan por ponerse a salvo. Algunos lo hacen vadeando el agua, otros trepando a los techos de las casas derrumbadas. Los rescatistas buscan supervivientes bajo los escombros y el gobierno ha habilitado varios refugios en las escuelas para los desamparados. En la vecina Uganda, 6 personas han muerto por los corrimientos de tierra. 5 pertenecían a la misma familia y eran de una misma aldea. Los expertos afirman que los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes e intensos debido al cambio climático. Y África, que es el continente que menos contribuye al calentamiento global, se está llevando la peor parte. Bueno, ya las imágenes como estas de Ruanda vamos a tener que acostumbrarnos en muchos puntos del planeta, porque las organizaciones ahora mismo meteorológicas están advirtiendo, Emilia, ¿qué tal? Buenos días, de los efectos del fenómeno del Niño, ¿verdad? De lo que está por llegar, ¿verdad? Buenos días, Roberto. Sí, la Organización Meteorológica Mundial ha avanzado, ha emitido un informe este miércoles y ha dicho que está en camino, que ya es inevitable y que hay un 60% de probabilidades de que nos llegue el fenómeno El Niño entre mayo, en el periodo de mayo y julio, pero es que esa probabilidad aumenta al 80% entre julio y septiembre. Y tenemos que decir que tanto el niño como la niña pues afectan al patrón climatológico del mundo, afectan en general a todo el planeta. Es un fenómeno que suele el Niño estar asociado a un aumento de temperatura del mar en la zona del Pacífico Central, ¿verdad? Es un sistema también acoplado, porque ahí se combina la temperatura del mar con la atmósfera. En las previsiones, en el promedio que prevé la Organización Mundial de la Meteorología, hablan de que ese fenómeno, ahí lo vamos a ver, justamente se produce ese porcentaje de probabilidad de aumento de temperatura justo en la zona del Ecuador, en esa zona del Pacífico Oriental. Dicen que en los próximos meses puede ser probable que ese fenómeno se vaya extendiendo. Decíamos antes que es un fenómeno que sucede entre 2 y 7 años y que dura entre 9 y 12 meses. Se calienta la temperatura del mar y luego intervienen también los vientos, los trade winds, que no vienen a ser sino vientos alisios realmente. Esos vientos alisios aflojan, se queda ese calentamiento de la superficie marina en esa zona, se evapora mucha cantidad de agua y eso hace que se produzcan precipitaciones e inundaciones en muchos de los sitios. Pero es que venimos de un fenómeno contrario y es la Niña, que es enfriamiento del mar. Pero sin embargo, fíjate tú la contradicción, Roberto, venimos de 3 años con Niña, cuando suelen durar entre 9 y 12 meses, venimos de 3 años, lo primero inédito en el siglo XXI, y en estos 3 años de Niña hemos tenido temperaturas
pues que han batido récords en muchos puntos. Entonces los expertos se están preguntando, muy bien, este es el fenómeno de la niña, que se supone que es un enfriamiento del mar, cuando llegue el niño, ¿qué es lo que va a pasar? Las previsiones para los próximos meses lo vamos a ver en el siguiente gráfico. A largo plazo, ¿qué cabe esperar? Pues que ese calentamiento lo vamos a ver en esta zona roja que tenemos aquí, que indica la probabilidad de que aumente la temperatura, está por encima del promedio, y la probabilidad también de que aumenten las precipitaciones en esas zonas verdes, verdosas que vemos ahí también, está también por encima del promedio. Y claro, las consecuencias de esto, uno se puede preguntar, porque esto es para mayo, junio y julio de 2023. Ya hay modelos de previsión que indican esto, con lo cual está por llegar. ¿Y las consecuencias, decíamos, de esto? Bueno, pues que hay zonas donde va a haber mucha humedad, en zonas donde pone wet, por ejemplo, que es zona de humedad, y dry, que es zona seca, y zonas donde va a haber muchísima sequía. Así se reparte el globo. ¿Qué pasa? Que el fenómeno del Niño, realmente nunca uno es igual a otro, y cabe esperar que esto produzca un aumento de la temperatura global. Ya se decía ayer, Guterres decía ayer que esto puede provocar un efecto en el cambio climático importante, porque estamos esperando que no lleguemos a ese 1,5 grados de temperatura de aumento, pero sí es verdad que con estas predicciones todo parece indicar que las temperaturas sí que van a ir en ascenso, y que además van a ser importantes a nivel global. Hay muchas incógnitas, Roberto, de cómo va a afectar este Niño en los próximos meses. Bueno, vamos a intentar resolverlas, o por lo menos resolver con algunas de ellas, con Cayetano Torres, es portavoz de la AEMET. ¿Qué tal, Cayetano? Buenos días. Hola, buenos días. Oye, lo primero, vamos a pensar egoístamente, a ver cómo nos afecta. ¿Este fenómeno del Niño se queda solo en determinadas zonas del planeta o nos puede afectar también de alguna manera aquí en España? Bueno, nos puede afectar. La manera en la que nos afecta a España está muy clara, varía en diferentes autores, pero parece que hay un consenso en que cuando el Niño, los episodios del Niño, que supone una temperatura por encima de la media en el Pacífico Oriental, influye en la oscilación del Atlántico Norte, que con una NAO negativa, cuando hay Niño positivo, hay NAO negativa, y esto influye positivamente en que los vientos del oeste hagan su presencia, haya un flujo zonal húmedo sobre la península ibérica y más seco sobre el continente. El Niño afecta a todo el continente, desde el sur de Estados Unidos, con un niño hay más humedad o más precipitaciones en el sur de Estados Unidos, hay más sequedad en la zona de Brasil, pero en concreto a lo que nos atañe a nosotros, en la península ibérica, el Niño, con una alta correlación, afecta de manera positiva a la precipitación, y esto ya lo empiezan a recoger los modelos. En Canarias no está muy claro del todo, según los autores. Unos dicen que correlaciona más, otros dicen que correlaciona menos. Pero lo que está claro es que los modelos de predicción mensual de Copernicus ya nos están dando un octubre con precipitaciones por encima de lo normal, con mucha cautela, porque estamos hablando de 6 meses vista. Pero sí parece estar reflejándose ya en los modelos numéricos de predicción en cuanto a precipitación y en cuanto a temperatura, por supuesto. En nuestro país pueden aumentar las precipitaciones, eso no es una mala noticia, pero lo que sí sería una mala noticia sería la intensidad con la que esas precipitaciones pueden caer. ¿Se pueden ir a los extremos? Pues efectivamente, porque al ser los vientos zonales, principalmente en la península y también Canarias, muy afectado, y el norte de África, estos vientos traen mucha humedad y encima con mayor temperatura, con lo cual sí que pueden aparecer danas, hay más probabilidad de que aparezcan las depresiones aisladas de niveles altos y que sean fenómenos violentos. Entonces estamos ahora mismo en un territorio que a 6 meses vista todos los modelos nos dan una temperatura muy por encima de lo normal. Hasta ahora los fenómenos violentos no los esperábamos porque las precipitaciones eran por debajo de la media, han sido, incluso estos meses de verano pues van a ser como la media, se nota que ya el patrón empieza a cambiar, pero son escasas. Y sí que está muy correlacionado con una mayor torrencialidad, especialmente en zonas de la península ibérica. Claro, aquí puede generar muchos problemas, pero hay partes del mundo donde esto puede ser una catástrofe auténtica, ¿no? Pues sí, porque según nos vamos adentrando en el cambio climático, las precipitaciones van siendo más intensas. En la península se está produciendo una desviación hacia el otoño en cuanto a intensidad de precipitaciones más violentas, fenómenos más extremos, pero a su vez disminuye la precipitación. Los modelos nos dan una disminución de precipitación en torno al 10%. En la península ibérica, eso unido a la mayor torrencialidad va a hacer
que estas precipitaciones sean menos aprovechables por nuestra red hídrica, con lo cual no son buenas noticias a largo plazo. A mí me llama mucho la atención porque hasta ahora, hasta lo que se había estudiado, el fenómeno del Niño aumentaba la presencia de ciclones en el Pacífico, disminuía la de los huracanes en el Atlántico, pero sí es verdad que nosotros en los últimos años lo que hemos visto ha sido nacimientos en Cabo Verde de bastantes borrascas, ciclones que luego se han convertido en huracanes y que luego se han acercado incluso más al archipiélago. ¿Cabe esperar que esos huracanes sigan disminuyendo en el Atlántico y que no nos afecten? ¿O por el contrario, como sigue un patrón que de momento se está viendo que es medio errático, no nos van a llegar? Es difícil hacer una predicción con alta fiabilidad, porque las correlaciones, estamos hablando de una correlación, o sea, correlaciona con la oscilación del Atlántico Norte y correlaciona luego a su vez con las precipitaciones. Lo que sí es cierto es que en los últimos años hemos visto desde la agencia formaciones de huracanes o de depresiones tropicales originalmente que deberían haber llevado un curso normal hacia el Caribe, subir por la costa este de los Estados Unidos, y sin embargo sí que nos hemos visto sorprendido por un giro inesperado que nos ha afectado. Y estas borrascas son de corta longitud de onda, son violentas y están asociadas a precipitaciones torrenciales y vientos muy fuertes, como así ha sido afectada Canarias hace poco tiempo, y van siendo cada vez más frecuentes estos fenómenos, y desde la Agencia Estatal de Meteorología pues estamos en constante monitoreo. Claro, pues estábamos alegrándonos por el Niño porque iba a traer lluvias para donde tanto lo necesitábamos. Otra cosa será que lo haga torrencialmente o con los problemas que pueda hacer. Esperemos que no, pero estaremos atentos a este fenómeno. Cayetano, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, fuerte abrazo desde la península. Muchas gracias, Cayetano. Bueno, pues así está la situación. Pues así esperemos están que las llegue previsiones, suave. Roberto. Oye, que llueva está bien, pero no todo de golpe. Sí, pero el fenómeno del Niño siempre suele ser bastante revoltoso, como los propios niños, ¿verdad? Mira, y revoltosa también está la situación, por ejemplo, en Italia, Roberto, donde las últimas horas han sido caóticas debido a inundaciones importantes en la región de Emilia. Mira, precisamente, en una región con mi nombre. Bueno, pues allí han fallecido 2 personas, se han desbordado algunas zonas, también se han inundado muchas carreteras, muchas vías. Una de esas personas fallecía, subida a una bicicleta porque pasaba por un puente. Al final una persona mayor de 80 años no pudo sobrevivir, y otra persona también al derrumbarse una casa. Son imágenes también impresionantes que llegan pues no muy lejos de aquí. Al igual que las imágenes, está así un poquito más lejos de aquí, de Quebec, en Canadá. Fíjate cómo esa caravana que vamos a ver aparecer por esa zona es arrastrada como si fuera un papel. Bueno, de hecho llega a estrellarse pues debajo de un puente porque no puede pasar. Esto ha sucedido en Canadá. Se han desbordado varios ríos y también se habla de 2 bomberos desaparecidos, 2 bomberos fallecidos por esas impresionantes precipitaciones e inundaciones que al final han desembocado en esos ríos desbordados. Bueno, afortunadamente en el archipiélago... Emilia, ¿y cómo vamos? En el archipiélago tenemos un tiempo bastante tranquilo, Roberto, tenemos un tiempo propio de la primavera, y lo que vamos a tener en las próximas horas va a seguir siendo igual. Este fin de semana va a ser bastante menos caluroso que el anterior. Vamos a tener a ver si podemos ver la imagen de satélite, porque vamos a tener precisamente nubosidad sobre todo por el norte. Hoy no tenemos demasiada, tenemos algunas nubes de evolución que van creciendo en puntos del interior de la isla, pero es que regresan los alisios, se intensifican, y de hecho mañana ya por la tarde hay un aviso amarillo por rachas de hasta 70 kilómetros por hora. Para las próximas horas a nosotros nos acompaña nuestro anticiclón, está un poquito desviado, pero nos va a acompañar nuestro anticiclón, nos refresca el ambiente, nos envía vientos del nordeste y nos hace bajar ligeramente las temperaturas, sobre todo en zonas de medianía y de cara, como digo, al fin de semana, al sábado o al domingo. Así que la previsión es bastante estable. Mañana, por lo tanto, nubosidad al norte de las islas con mayor relieve. Ayer también se acumulaban nubes y alguna gotita caía, por ejemplo, en el municipio de Los Realejos. No está previsto que mañana llueva con importancia, pero sí alguna gota puede caer si se acumula esa nube en las vertientes del norte. Ambiente despejado en el sur, con viento del nordeste de flojo a moderado, pero en las zonas donde se acelera, pues va a soplar con rachas de más de 70 kilómetros por hora. Las zonas donde se acelera suelen ser las zonas del nordeste y del suroeste, ¿verdad? Porque el viento viene de esta dirección. Y con temperaturas, pues mira, bastante más suaves. Ya no vamos a tener esos 30 y pico grados del fin de semana anterior, pero sí 25 y 26 grados. Situación marítima por el norte un poquito más revuelta. Bueno, ojo. No está mal, en principio. No está mal, no nos podemos quejar. Seguiremos viendo. Con todo lo que hemos contado, no nos
nos podemos quejar. Iremos Roberto. viendo cómo va llegando el fin de semana. Gracias, Emilia. Venga, hasta mañana. Bueno, vamos a ir hoy con unas imágenes de una regata, la Ocean Race, en la que varias embarcaciones compiten en dar la vuelta al mundo. Comenzaron en junio del año pasado en Alicante y tienen previsto acabar un año después en Génova. Bueno, ahora son noticias porque por segunda vez han vuelto a cruzar el Ecuador, en este caso en sentido norte. Navegarán hacia Estados Unidos y luego cruzarán el Atlántico hacia el mar Báltico para terminar su regata en el Mediterráneo. Va a ser una bonita carrera, larga, bonita carrera. Muchas gracias. Será hasta mañana a partir de las 11 en otra nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós.